o actualizarnos de la realidad del vecino país. Es momento del análisis político de Argentina. Gustavo Marangoni, analista político. Gustavo, ¿qué tal? Buen día, un gusto recibirte. Hola, buenos días, un gusto como siempre hablar con ustedes. ¿Cómo está por ahí? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? No, todo alborotado. Siempre tenemos para entretenernos, Qué para tremendo. la picadita previa al plato principal. Siempre hay algo para ir picando, Sí. Bueno, obviamente que todavía estamos bajo los efectos de lo que fue el mensaje del presidente el día domingo a la noche, presentando el presupuesto, lo que fue una movida, si se quiere, innovadora en lo que respecta a que el primer mandatario vaya al Congreso y diga, bueno, en vez de presentarlo el ministro de Economía en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, como es habitual, me vengo yo y acá está, les voy a contar. Pero claro, con todos los lineamientos principales, yo diría, los fundamentos políticos del presupuesto. Los números no abundaron mucho y ahí andan los economistas diciendo que quizás algunos números todavía no están del todo bien pulidos y hay dudas, pero no importa porque lo que se generó fue obviamente una discusión de naturaleza política, interpretaciones respecto inclusive al nivel de encendido o de apagado, si se quiere, de los canales de cable y de televisión, porque como era una cadena nacional, en el momento que empezó a hablar el presidente cayó mucho la audiencia, entonces algunos hacen especulaciones si era una medida oportuna y conveniente un domingo a la noche. Sí, Gustavo, perdóname, vos sabés que me llamó la atención y te iba a consultar lo que estás mencionando. Me llamó la atención que ayer fuera motivo de análisis periodísticos la gente que lo miró, no lo miró. El tema no pasa por otro lado, porque me parece que el tema de las mediciones de audiencia es más bien para la interna del periodismo, los medios, que para la gente. ¿Cómo se lee? A ver, sí y no, porque no te olvides que de alguna manera vivimos en una democracia de audiencias también, donde no es indiferente si habla un presidente o un político importante y antes se decía rating, ahora se analiza el rating, pero también el tráfico en las redes, y si este es menor, mayor, parece que no resulta indiferente, en primer lugar a los propios interesados, pero también a los analistas, es decir, che, ¿será que hay menos interés? Por supuesto, los que no lo quieren dirán, ven, ahí tienen, se está desgastando, los otros dirán, no es tan importante, pero esas cosas por supuesto se debaten. Ahora, sí coincido ampliamente con vos, cuando se habla del presupuesto, que tiene que ver con una suerte de diseño de expectativas de lo que puede suceder el año que viene, porque un presupuesto, recordémoslo, no es otra cosa que una suerte de ensayo, por eso se dice presupuesto, son las cosas que uno presupone van a suceder. El año que viene Argentina va a crecer, dice el presupuesto, el 5,3% del producto, y para eso va a exportar tanto y va a importar tanto y la inflación va a ser de tanto, pero bueno, en el medio pueden pasar muchas cosas en cualquier nación y por supuesto en Argentina, que es bastante pendular en materia económica. Pero uno de los elementos que disparó reacciones inmediatas fue cuando el presidente dijo, miren, gobernadores e intendentes van a tener que hacer un ajuste de 60.000 millones de dólares. Y ahí se pusieron todos los pelos de punta, porque dijeron, ¿cómo 60.000 millones? Si nuestro presupuesto es 90.000 millones. ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a tener que rebajar 2/3? Inmediatamente se fueron ayer a ver al jefe de gabinete y al ministro de Economía, que en buen romance le dijeron, bueno, no se lo tomen tan literal. Claro, ustedes ya lo conocen. Sí, cuando dijo eso planteó un horizonte de muy largo plazo, no es que lo tienen que hacer mañana, ¿no? Entonces, lo que digo es que el mensaje, por lo pronto obviamente, confirma la centralidad del presidente. Y algunos dirán, bueno, pero Gustavo, un presidente siempre es una figura central. Bueno, no tanto, porque recordemos que el anterior presidente de la República Argentina a lo mejor ya cuando, sobre todo en los últimos tiempos, cuando hablaba no generaba tanta expectación. Entonces, en este caso, no hay duda de que el presidente genera acciones y reacciones, apoyos y críticas, pero ahora viene la parte más difícil, porque anunciar un presupuesto es un evento, pero hacerlo aprobar es el chiste. Claro. Y ahí vamos a ver cuántos pares son tres botas, seguramente, como mínimo, les digo, la va a tener de contra difícil. Pero, ¿vieron el dicho ese que dice, no hay mal que por bien no venga? Ajá. Si se lo aprueban, fenómeno, es el bien que viene. Pero si no se lo aprueban,
Y él dice, bueno, entonces yo sigo prorrogando el presupuesto del 2023, y lo digo bien, del 2023, porque en el 2024 tampoco hubo ley de presupuesto. No hubo. Y en Argentina, cuando no hay ley de presupuesto, se prorroga el del año anterior. Y si el año que viene, si este año no habría presupuesto 2025, van a prorrogar el del 2023. Que es el último. Exactamente, en un país con la inflación galopante de la Argentina, te permite hacer lo que se te cante, por decirlo de alguna manera. Entonces, de allí que el presidente tiene como su plan A y su plan B. Miren, yo presento este presupuesto. Si no me lo aprueban, lo que voy a decir es que ustedes, la casta, Sí. repito las palabras del presidente, no las mías, las ratas inmundas, etcétera, no me quieren aprobar el presupuesto. Y si me lo aprueban, va a ser una victoria política mía. Entonces, de alguna manera, el juego del oficialismo de cara a esta ley, llamada siempre la ley de leyes, porque se supone que es la que determina no solo los gastos, sino también los ingresos, la forma de recaudar del Estado Nacional, bueno, de una u otra manera la va a contar el presidente. Gustavo, ¿tiene alguna lectura, algunos tips que yo te voy a marcar que de alguna manera me llamaron la atención? Primero, él subrayó que es el primer presidente de Argentina que va a presentar el presupuesto, que es el primer presidente que es economista, metió la chapa de economista. Y por otro lado, ¿eso no fue un ninguneo al ministro de Economía, que es el que debe manejar esos números más finos? Es cierto que él es el primer presidente que presenta el presupuesto, porque recuerdo, la ley argentina dice que el presupuesto se presenta el 15 de septiembre ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y después el ministro de Economía y los funcionarios económicos son los que tienen que ir a explicar. Entonces él en este aspecto generó un hecho nuevo. Ahora, en cuanto al otro comentario, al del ministro de Economía, no, porque yo diría que debe haber pocos ministros de Economía en la historia argentina que tengan tanto respaldo del presidente. Ajá. Por supuesto que él pela chapa y como dice, no, voy a hablar yo, que soy economista, claro. Bueno, está bien, qué sé yo, eso es parte, digamos, como todas las profesiones, hay economistas buenos, mejores, malos. El hecho de tener una profesión, por supuesto, habilita, da un título habilitante para hablar con cierta autoridad, pero no pone un criterio de verdad, ¿no? Digo, claro. Yo no podría decir, aunque estoy en el análisis con ustedes, miren, como soy politólogo, lo que estoy diciendo es perfecto. No, miren, como soy politólogo, me dedico un tiempo a analizar estas cosas, pero no necesariamente eso le da un criterio de verdad o de pureza absoluta a lo que uno señala, ¿no? Gustavo, y de puertas para afuera del Congreso y también de la Rosada, ¿qué pasa en la calle? Ayer, por ejemplo, yo me sorprendí, volvía a verlo y me sorprendía el aumento, por ejemplo, del boleto de tren, y los medios consultaban, 40%, y los medios consultaban a la gente, y bueno, el que más, el que menos, asfixiado, pero además no tengo alternativa porque tengo que ir a trabajar, tengo que volver a mi casa, una locura. Y los aumentos en este caso del transporte de trenes, por supuesto que en términos relativos, es decir, en términos de porcentaje, son altos, pero también eso es porque tenían precios casi ridículamente bajos. Por supuesto que para el que tiene que pagar más, y sobre todo si tiene ingresos acotados, lo va a sentir, pero para que ustedes se den una idea, estamos hablando de un precio de 300 o 400 pesos argentinos. Eso sería algo así, como 25 centavos de dólar oficial o 20 centavos. Es realmente muy, muy bajo. Y yo les agregaría un elemento adicional que es muy coloquial y muy práctico, pero también es muy cierto. No es la mayoría de la gente que paga el tren. Claro. Es muy fácil sortear las vallas o los molinetes, y prácticamente me castigo. Es decir, cuando yo soy usuario de tren y uno a veces advierte que salvo en determinados puntos, la estación terminal de Retiro o Constitución, en el resto de las estaciones es bastante sencillo poder pasar al andén y utilizar el servicio. Entonces, distinto pasa con el colectivo. Y por supuesto lo que no es posible, y yo creo que impacta más en el bolsillo de las familias argentinas, son los aumentos de electricidad, de luz y de gas, porque ahí obviamente uno no puede sortearlo, ¿no? Lo tiene que pagar. Claro, esos servicios son esenciales. ¿Cómo están esos servicios hoy en día, Gustavo? Bueno, eso sí ha aumentado bastante en los últimos 10 meses, 9 meses. Yo te diría que, a ver, para plantearlo con datos más o menos aproximados, pero ciertos,
esos tres servicios, electricidad, gas y agua, hasta hace 10 meses representaban a lo mejor el 6 o el 7% de los gastos del hogar. Hoy representan el 15% de los gastos del hogar. Claro. Y si a eso se le suma también el aumento proporcional que tuvo otro tipo de aumento de servicios, porque eso, por ejemplo, impacta sobre las expensas. Claro. Que aumenta la electricidad, aumentan las expensas por los lugares comunes que tienen electricidad o agua, claro, etcétera. Y después otros servicios como la medicina prepaga para aquellos que la tienen, que no son pocos en la Argentina, la educación por gestión privada, es decir, la constante de Argentina de estos 10 meses es que los servicios han aumentado más que los bienes. Por ejemplo, aunque hay cuestiones estacionales. Y ahí es inevitable, Gustavo, porque los servicios en cualquier parte del planeta tenemos que pagarlos. Los bienes, bueno, los adquirimos o relegamos un poco en el tiempo, por lo menos. Los servicios para vivir tenés que pagarlos. Exactamente, y lo cierto es que la Argentina tuvo un nivel de servicio por la política de subsidios, ya comentaba muchas veces, que los ponía en un umbral muy bajo. Entonces eso también explica algunas cuestiones de la recesión económica argentina, porque si los hogares o han perdido ingreso o a duras penas algunos se mantienen igual, pero tienen que destinarle una mayor parte de sus salarios a pagar electricidad, luz, gas, agua, educación, salud, etcétera, etcétera, bueno, va a tener menos para consumo de indumentaria, para recreación, claro, o para otras cosas que a lo mejor antes había un sobrante que uno decía, bueno, bárbaro, este fin de semana nos vamos a Mar del Plata o a Punta del Este o a Montevideo o a donde fuere. Claro. Gustavo, muchísimas gracias. Buena semana para ti. Buena semana para ustedes. Fuerte abrazo. Gracias. Chau, chau. No te vayas. En minutos seguimos con toda la información en Nuestra Mañana. El virus del dengue y el mosquito transmisor están en Maldonado y todos podemos contagiarnos. Si evitamos el mosquito,